Muy buenas, ¿qué tal, cazadores? Hola, Easy Hunters, ¿cómo estáis? Hoy el motivo del vídeo es... ¿qué? Hoy hemos venido a casa de Sorín y teníamos un duelo pendiente entre tres altavoces y bueno, ya veis que se está haciendo de noche, el día ha sido largo, pero Estamos reventados. tenemos conclusiones claras. Estamos hablando de Workdale Evo 4.2 Versus Linton versus JBL L56 Vintage. Esto ha supuesto una logística importante porque hemos tenido que cargar las JBL, que son enormes, la caja de las Evo, desmontar un ampli, que también queremos hacer una comparativa de amplis. Total, que hemos dejado la casa de Rubén, que si ahora mismo viene un ladrón, la ordena. Mi equipo está completamente desmontado, cableado, amplificador, bueno, hecho un desastre. Y no solo eso, sino que hoy hemos vivido una jornada súper entrañable en casa de Sorin y su familia, que nos han acogido súper bien. Hemos comido juntos. La verdad que nos hemos sentido desde el minuto cero como en casa y es sorprendente y agradable a la vez encontrarnos en este camino con gente y familias, en este caso así, con una acogida tan buena y de verdad que... Están apasionados del mundo IFI. Y no sabemos cómo agradecérselo a todos, pero bueno, ya encontraremos el momento. Pues espero que lo disfrutéis. Hasta ahora. Un saludo. Cazadores, darle al like, que no sabemos para qué funciona, pero si todo el mundo lo pide, exacto. Nosotros lo tenemos que pedir, porque de algo servirá. Oye, es la primera vez que lo pedimos, tampoco somos unos pesados. Darle al like, suscribiros al canal, de alguna forma apoyarnos, porque esto se está haciendo realmente duro. Y bueno, enviadnos también vídeos de vuestros equipos. Advertencia, las siguientes imágenes y opiniones pueden herir la susceptibilidad de algunas personas. Recordad que hablamos siempre de manera subjetiva, basada en nuestro gusto y experiencias personales. I wish I was special. You're so very special. But I'm a creep. A stranger came in from the night, and he stood as if a stranger came in from the night, and he stood as if possibly that's all. Is history recorded? Does someone ever take? Possibly that's all. Is history recorded? Does someone ever take? Llevamos un rato de escucha ya, bueno, creo que podemos sacar unas conclusiones en la comparativa directa de las Linton con las Evo. De invitado de excepción tenemos hoy aquí a Buenas. Bueno, realmente los invitados somos nosotros, exacto. Estamos en su sala porque hemos querido aprovechar y que nos ha dado la invitación para poder escuchar las Linton con tranquilidad y en un ambiente doméstico, sí. que lo necesitamos para sacar unas conclusiones más claras. Vale, yo
primero comentar que la sospecha que tuvimos en la primera escucha corta ahí en Supersonido, de que la sala realmente era una sala muerta donde las notas no acababan de... morían muy rápidas, y con lo cual la impresión general de las Linton ha mejorado. Y aquí donde digo Diego, podría ser Lesto. Bueno, ha mejorado. Si antes de empezar, creo que los tres podemos concluir que las dos cajas valen la pena, suenan muy bien, y que cada una en sus matices, que es lo que vamos a intentar ahora matizar. Difícilmente intentar transmitir las sensaciones que hemos tenido, pero hablamos de sensaciones y de escucha, y cada una puede ser diferente, y aparte que para vosotros también puede ser diferente. Y que había el hándicap del tema de la sensibilidad, que una daba más volumen que otra. Bueno. Sí, creo que hay 2 o 3 decibeles de sensibilidad entre una caja y la otra, y bueno, era muy difícil de regular. Dicho esto, ¿no? Vamos a mojarnos, ¿no? Porque vamos a mojarnos. A ver, empezamos con lo que tenemos bastante claro, que yo empezaría a lo mejor hablando de la escena en la que creo que los tres concluimos y estamos bastante de acuerdo en que son escenas diferentes. La de las Linton, o sea, la de las de Evo, es como en las primeras impresiones ya tuvimos la sensación. Es a la altura del altavoz, un poco retrasada, pero muy amplia. En amplitud. Y la otra va más en profundidad. Sí, ¿no? Y las Linton, todos los tres hemos tenido la sensación de que la música se nos venía encima, ¿no? Sí, esta es mi percepción, que como que la música está más cerca de ti. Más cerca, sí. Totalmente, ¿eh? La Evo la deja atrás y esta te la trae hacia aquí, hacia adelante. Pero en cambio, la Evo la escucha, la noto yo, por mi modo de escuchar, como más abierta. Como, es más abierta, sí. Hay más aire entre los instrumentos. Sí. Pero, en cambio, hay más aire entre instrumentos en muchas piezas, pero en cambio cuando la hemos puesto a prueba con una pieza de conjunto así como la intro aquella de Rhapsody, que es como mucho instrumento y demás, claro, ahí se ha notado la carencia de la medida del cono, en la cual las Evo se saturaban antes que las Linton. Entonces, en general, las Evo podríamos decir que actúan con más aire, una escucha con más separación entre instrumentos, pero... un poco más clara la escucha, ¿no? Hemos escuchado también que el Twitter de las Linton, que pensábamos que era un Twitter apagado... Respecto a estas... Claro, ahora comparándolas directamente con las Evo... Yo creo que sí que tiene un Twitter, a lo mejor... No excesivamente brillante, pero en comparación. Evidentemente, haciendo comparación directa con la Evo. Otra cosa que no las hemos comparado con la JBL. Bueno, ahora iremos. Luego lo haremos, claro, ¿vale? En cuanto al Twitter, ya que estás hablando del Twitter, a mí, bajo mi punto de vista, me resulta más agradable el de la Evo. En la canción de piano me ha resultado como mucho más satisfactoria la escucha en esas notas tan agudas, tan altas, escucharlas con las Evo. Pero aquí ya irá cuestión de opiniones, ¿no? Quizá. Yo por la tipología de sonido que busco también, pero es verdad que en contrapartida la zona baja de las Linton evidentemente no tienen parangón respecto a las Evo. ¿Quiere decir que las Evo no tenga bajos? No, sí que tienen bajos y están presentes, pero no tienen la pegada que tienen la... No, ahí es la diferencia. La diferencia grande es ahí. Además, en unas el sonido es como más equilibrado y en las Linton tienden a cobrar más protagonismo el bajo. Aparte de ser más poderoso, respecto a todas las frecuencias tienen más protagonismo. Ahora, aquí hay un matiz que hemos tenido como una conexión directa, ¿eh? Cuando sí. Estaba yo pensándolo... que Sorín lo ha explicado muy bien. Sí, bueno, si quieres explicarlo tú mismo. A ver, a mí me pareció que en las Linton, cuando sobre todo la voz, lo que es la voz, en las Linton parece que el cantante, el protagonista de la canción, quiere transmitirte algo más directo, coge el micrófono más cerca como si estuviera cantando con el micro cerca, que hoy es esa sensación de, parece como que es de cuerpo, pero en realidad es una forma de distorsionar, de hacerlo más, ¿no? Exacto, de acercar el micro más a la boca. Sobre todo en la zona media-baja. Ahí está. Ahí es donde más se nota la diferencia. Sí. La zona media-alta, o sea, en una voz femenina no se nota tanto esa sensación. Exacto. En una voz masculina se acentúa mucho. A nivel estético, yo por ejemplo tengo claro de que me quedaría sí o sí con las Linton, porque me parecen espectaculares por la caja con el pie a juego. Sin embargo, por ejemplo, Sorín... Al revés.
le encaja incluso la estética de las Evo 4.2 y a Samu creo que Linton me gusta más también. No, por estética, por a mí estética. las 4.2, si incluso fueran de tamaño igual que las Linton, Más grandes. con un cono más grande. con un cono más grande, con una pulgada más, o con incluso 2, para mí serían perfectas. Hablando de estética. Sí, hablando de estética. Porque, no sé, al igual cogerían más cuerpo. Sí. O Seguro. Sonarían igual como las Linton, ¿me entiendes? Pero con el cambio de matiz que hay entre caja y caja. Ahí está. Pero con ahí la está. pegada de las Linton que se echan falta. Ahí está. Bueno, sí. Y luego, a lo mejor como recomendación, a alguien que esté buscando música más moderna, electrónica, rock y demás, creo que no hay rival. Ahí las Linton, la elección está clara. Y luego en jazz, yo me quedaría con las en piano, en el tema de piano he notado que me gustaba bastante más las 4.2. las 4.2. Sí. En vocales me gustaba bastante más las 4.2. Y en general ese sonido un poco más refinado. La típica, en general, la típica caja inglesa antigua, vintage, que tú la pones y la escuchas y es como, tiene cuerpo, tiene no sé cómo decirlo, tiene aquel que te encoge, pero es como apagada, es como oscurita, es Sí, como... la pinta siempre en zona media alta siempre suele ser un poquito más atenuada. Ahí Sí. está, como más atenuada. Y las dos tienen el Con carácter fuerza. atenuado, ¿eh? Las dos tienen el carácter atenuado, pero en comparativa una a la otra, sorprendentemente, porque mira que me pensaba, mira que escuchamos atenuadas rozando estar demasiado ¿Habéis apagadas. Lo que pasa es que tampoco Pero encontramos sí. magia en las voces Sí, aquel día. Y sí. es lo que nos faltó, ¿no? Sí. Creo. Sí, y aquí lo he vuelto a notar, ¿eh? La magia, las voces las pone la Evo y no la Linton. Sí, ¿eh? sí, sí. Totalmente. Totalmente. Yo creo que Solín lo ha descrito muy bien. Es como un cantante con el micro a tocar de boca o separarse un poco. Entonces, esa separación hace que no se sature el micrófono, que Sí. lo hacen las Evo y te da la sensación como una voz más natural. Y en cambio, con la Sí, Linton tienes y esa más sensación. aireada. Sí, y más aireada, tienes esa sensación un poco de saturación. De Que, cueva, claro, un poco de cueva. un poco de cueva, que eso le metes en rock, que por cierto podríamos haber escuchado algo más de rock, Sí, sí. y lo petas, ¿no? Porque es la sensación de directo de un tío cantando con el micro en la boca, dándolo todo. No, Que y eso acompañado allí, de ese bajo tan acompañado poderoso del que bajo. When you were here before, couldn't look you in the eye. You're just like A stranger came in from the night. A stranger came in from the night. a
conclusiones de enfrentamiento directo entre la JBL L56 y las Linton. ¿Qué pensáis? Primero que nos lo hemos pasado teta, ¿eh? Porque Sí. se prestan a que no te puedas estar en el sofá, levantarte. Además, hemos puesto música cañera. Sí. Muy bien. Ahora, una vez dicho esto, ¿qué podemos decir en comparativa una con la otra? En fin, yo creo que la primera evidencia clara es sobre el bajo. El bajo de 10 pulgadas tiene más Hace presencia que el de presencia, 8, claro que sí. evidentemente. Pero el control de las Linton es muy superior al control que tiene las JBLs. O sea, el control de JBL es pum, boom, y las Linton caen y, hacen así y se retraen. O sea, se controlan. Es como hablábamos de la sensación de cuando tú estás hablando con alguien en una discoteca, no te oyes y dices, vamos fuera de esto, aquí te lo y explico. cierras la primera puerta y se oye el bajo por detrás. En las Linton es un pelito más, un pelo más retraído, ¿no? Es más suelto. retraído, Perfecto. como más cerrado, ¿no? Pero a la vez más seco Más y seco, controlado, sí. ¿no? Más controlado. Y el de la JBL, en cambio, es como más expansivo, ¿no? Y... Sí, cae la bomba y se expande. Sí. Sí. Y- Pero se disfruta más. En este tipo de géneros, en electrónica y demás, Rock, sí, sí. y rock, son más rockeras. Y para eso Rubén comentaba algo muy interesante. Bueno, la sensación cuando pones algo de rock es que en las JBL te da la sensación de que estés en el concierto con sus virtudes o sus defectos, que también comentaba antes Samuel, y las Linton están reproduciendo la canción de rock, ¿no? Es un altavoz reproduciendo una canción de rock Más y en la- correctamente. más correctamente, más limpia, y en cambio la JBL te da la sensación de estar en el concierto con sus posibles desventajas a O nivel... ventajas. O ventajas. Es una escucha más vivencial, pero a cambio quizás no tienes tanta definición, ¿no? Sí, O tanta detalle. parece mentira que son más educadas las Linton, y venimos de la anterior comparativa con las Evo, en las cuales la que era más, digamos... Más basta, más... más vasta eran precisamente las Linton, Sí. pero esto, claro, siempre depende con las que las compares, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, ¿qué? Nada, pues pasamos al Twitter. el Twitter también hay evidencias, o sea, hay diferencias claras. El Twitter de las JBL me parece, y además con la combinación con el Yamaha, me parece un tanto metálico, estridente, en Sí. comparación con las Linton. Y tú cuando estabas ahí cerca también lo notabas, ¿verdad? Lo notaba muchísimo. Ahí cerca es que lo notas muchísimo, muchísimo más que aquí. Sí. Y cuando estás ahí, lo escuchas y pones la oreja en la JBL y en el Intol, es que no tiene término de comparación. Muchísimo, muchísimo más. Que lo notas mucho más brillante, ¿no? En el JBL. Sí. Mucho más brillante en el Ahora, JBL. el Yamaha... Pero claro, esto, como decía él antes, esto para el rock, para música electrónica, que quieres que te llegue rápido el sonido, que sea cortante, tip, 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 Sí. ¿me entiendes? Y Eso tiene, es y de puta. hay más música, y llena más la sala la JBL, Sí, también claro. supongo que Por el tamaño cono, del cono. y llena más la sala que las Linton. Claro. Pero bueno, cada uno en su Claro. terreno, pues la verdad es que hoy todas las escuchas han sido muy placenteras, ¿no? 3 buenas cajas. 3 buenas Tres cajas. buenas sensaciones. No solventamos casi las dudas de nadie, pero sí podríamos concluir que las Evo son las más refinadas, las más sedosas, las más Algo más de comedidas. detalle sí. limpia, ¿no? Sí, Un poco sí. más de pulcritud respecto a las otras. En el término medio estarían las Linton, aparte Sí. con ese plus del bajo, Del bajo, ¿no? Que sí. hace una caja contundente, que se siente, que se nota, que es muy agradable. Y bueno, luego está... Y luego para desfasar ya tienes las JBL, Las sonido JBLs. americano, más de todo, ¿eh? Sí. Vale, Cuerpo, de Cuerpo, todo. Claro, el Twitter, si fuera un Twitter como el de la Evo, quedaría disuelto en la nada, Claro, porque claro. el bajo se lo comería entero. Entonces ya lo hacen un poco más estridente, imagino yo, a la hora de equilibrarlo, para que el bajo tan poderoso no se lo coma. sí. Aquí preparando la zona de escucha. Bueno, una currada No pasa nada, hombre. que le hacemos mover la disposición de la casa. Así está perfecto. ¿Así está bien? Sí. Vale. Qué guay. Buah, son bonitas de cojones las Linton, ¿no? Con mucha referencia a las más bonitas. El de pega. Aquí
base, pero como enlatada. Sí, Pero eso- como lejos. Pero eso es las Linton. Eso las Sí, Linton. sí. Ahí está. Yo no encuentro ninguna diferencia entre una canción, por ejemplo, yo qué sé, el Hotel California, Sí, sí. Sí. de Spotify Y de Tidal. y de Tidal. ¿Vale? Sí, yo hice un vídeo que precisamente... Ya lo he visto. De eso. Por eso podemos hacer una prueba con 3 oídos, con 6 oídos aquí. Pero lo que he notado en el mismo Spotify, hay una canción, da igual, en más versiones, y hay alguna que está mejor grabada que otra. Sí, puede ser. ¿Me entiendes? Porque Sí. es por la masterización. Remasterización, sí. Y- Remaster. Yo creo que al final es cómo fue grabada. Sí, sí. Eso Y es eso lo más- pasa también, de lo que he leído esto, también en el CD, en el vinilo. Sí, sí. Hay vinilos que son... De que- muy que- buena grabación. Para Sí. mí lo más importante no es el formato, no es el vinilo. Ahí está. El CD. Eso es lo que quería el decir. Tidal o el Spotify, sino cómo fue La grabado. grabación. Ahí está, La ahí está. grabación. Es que Ahí para está. mí es La la máquina- diferencia está ahí. Ahí está. Advertencia. Las siguientes imágenes y opiniones pueden herir la susceptibilidad de algunas personas. Recuerda que hablamos siempre de manera subjetiva. Bla, 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 bla. No te pienses que es tan fácil, Rubén? Advertencia. Las siguientes imágenes y opiniones pueden herir la susceptibilidad de algunas personas. Recuerda que hablamos siempre de manera subjetiva basada en nuestros gustos y experiencias personales. Otro intento. Advertencia. Las siguientes imágenes y opiniones pueden herir la susceptibilidad de algunas personas. Recordad que hablamos siempre de manera subjetiva basando en nuestro gusto y experiencias personales. Ahora me he dejado en. Me cago en... Advertencia. Las siguientes imágenes y opiniones pueden herir la susceptibilidad de algunas personas. Recordad que hablamos siempre de manera Me cago en... Advertencia. Las siguientes imágenes y opiniones pueden herir la susceptibilidad de algunas personas. Recordad que siempre hablamos de manera subjetiva basándonos en nuestros gustos y experiencias personales. Este no está mal. Último intento. Advertencia. Las siguientes imágenes y opiniones pueden herir la susceptibilidad de algunas personas. Recordad que hablamos siempre de manera subjetiva en base... ¡Ay! Ahora iba bien. Es que el que no esté escrito bien, tío, putea. Advertencia. Las siguientes imágenes y opiniones pueden... ¡Joder! Advertencia. Las siguientes imágenes y opiniones pueden herir la susceptibilidad de algunas personas. Recordad que hablamos siempre de manera subjetiva basada en nuestro gusto y experiencias personales. Este.